Hoy vamos a escribir las razones trigonométricas de un ángulo en el primer cuadrante. Es decir, va a estar situado entre 0 y 90 grados. Anteriormente escribimos las razones trigonométricas de un ángulo agudo, fijándonos en un triángulo rectángulo. Hoy vamos a hacer lo mismo, pero vamos a situarlo en el plano. Para ello, lo primero que haremos será dibujar una circunferencia. A continuación, acordaros de que para situar un ángulo en el plano siempre va a tener un lado fijo que está sobre el eje de las X y el otro se mueve en sentido contrario a las agujas del reloj. Voy a dibujar el segundo lado del ángulo desde el origen hasta el borde de la circunferencia. Esto que se forma aquí voy a llamarlo ángulo alfa. Y a continuación voy a trazar una perpendicular desde el segundo lado hasta el eje de las X para formar un triángulo rectángulo. Como sabéis, las razones trigonométricas de este ángulo alfa no dependen del tamaño del triángulo, ya lo vimos anteriormente. Es decir, que este triángulo puede ser así de grande o puede ser así de chiquitito, pero la razón trigonométrica del ángulo alfa no va a cambiar. Por lo tanto, voy a escoger un triángulo cuya hipotenusa vale 1, que va a coincidir, como podéis ver, con el radio de la circunferencia. A continuación, vamos a marcar un punto P, que es el punto donde el segundo lado corta a la circunferencia, que va a tener coordenadas X, Y. Es un punto cualquiera del plano. Por lo tanto, la distancia desde el origen hasta aquí es X y la distancia en la vertical es Y. Para quien no vea claramente esto, vamos a hacer un ejemplo con números. Si vosotros tenemos el plano y queremos representar el punto 2, 4, nos movemos 2 en el eje horizontal y 4 en el vertical. Este es el punto 2, 4. En el horizontal me he movido 2, en el eje de las Y me he movido 4 espacios. Lo mismo ocurre aquí. La coordenada X me indica que me muevo X espacios sobre el eje de las X. La coordenada Y me indica que me muevo Y en el eje en la vertical. Una vez que tenemos puestas las distancias en nuestro triángulo, vamos a escribir las razones trigonométricas de alfa. Seno de alfa. Ya todos lo sabéis que es el cateto opuesto entre la hipotenusa y entre 1. Y fijaros que al haber escogido 1 la hipotenusa me queda Y. El coseno de alfa es el cateto contiguo entre la hipotenusa. X entre 1 es igual a X. Y la tangente de alfa es igual al cateto opuesto partido del cateto contiguo. Y entre X. A continuación, estas son las razones trigonométricas de un ángulo en el primer cuadrante. A continuación vamos a hacer lo mismo, pero con un ángulo del segundo cuadrante. Seguimos el mismo procedimiento que antes. Dibujamos una circunferencia y vamos a acordarnos de que un ángulo se sitúa siempre con un lado fijo en el eje de las X, otro que se va moviendo en sentido contrario a las agujas del reloj, y esta vez lo vamos a situar en el segundo cuadrante, entre 90 y 180 grados. Voy a dibujarlo aquí y el ángulo beta que se forma es este. Vamos a escribir las razones trigonométricas de este ángulo, del ángulo beta. Ahora tenemos que buscar en el dibujo un triángulo rectángulo. Muchos ya lo estaréis viendo.
Acordaros de que tenemos que trazar una perpendicular desde el segundo lado hasta el eje de las X. Se ha formado este triángulo rectángulo. Las razones trigonométricas del ángulo beta van a ser las mismas que las de este ángulo de aquí. Estaréis pensando que esto es muy extraño, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo es esto. Tenemos el punto P, igual que antes, que tiene coordenadas menos X, Y. Fijaros en que ahora estamos en la parte negativa del eje de las X, por eso es negativo, y en la parte positiva del eje vertical, por eso la Y es positiva. Por lo tanto, la distancia desde el origen hasta este punto es menos X y la distancia vertical es Y. Vamos a escribir las razones trigonométricas de beta, fijándonos, acordaros bien, en este triángulo de aquí. Seno de beta es igual al cateto opuesto y dividido entre la hipotenusa, perdón, no la he marcado, acordaros de que es 1, así que tenemos Y entre 1, que es Y. El coseno de beta es igual al cateto contiguo, entre la hipotenusa tenemos X entre 1 menos X entre 1 menos X. Y por último la tangente, que es igual al cateto opuesto, partido del cateto contiguo, Y entre menos X, que es lo mismo, menos Y entre X. Y estas son las razones trigonométricas de un ángulo en el segundo cuadrante, en este caso nuestro ángulo beta.